Hola, hola, espero que estén súper bien, que este diciembre estemos conectando desde todas las esferas posibles del amor, de la gratitud, del perdón, de todo lo que les llene la vida de emociones, de alegría, pero sobre todo de muchísima, muchísima tranquilidad. Hoy quiero hablar de algo que me ha tenido muy movida últimamente. Creo que también se debe a que es una decisión muy reciente y es el hecho de haber renunciado a mi trabajo y llegar a esa parte de la vida en la que uno se siente como perdida, como sin rumbo, como no sé para dónde voy, pero sí sé a qué lugares no quiero regresar. Y estuve como tratando de entender todas las emociones, poniéndoles orden y haciendo lo que más me gusta, que es buscar podcasts que me ayuden a entender un poquito más lo que está pasando, lo que estoy sintiendo y por qué lo estoy sintiendo de esa manera. Y encontré uno que me ayudó un montón y que también me llevó a reflexionar demasiado sobre por qué me estoy sintiendo así y por qué en ese momento como que todo se une para que yo realmente encuentre una Joana completamente diferente en todos los aspectos de la vida. Y el podcast decía, la chica decía, tú estás perdida porque te has atrevido a moverte, porque quien no se mueve nunca está perdido, está en su zona conocida. Y para mí fue como, wow, o sea, completamente, yo este año me di la oportunidad de perderme en muchos ámbitos, ¿cierto? Pero sobre todo el profesional, que digamos que era mi parte más segura después de muchas cosas que pasaron este año, que me divorcié, que pues me divorcié en el sentido de me separé de alguien, ya vivíamos juntos, no sabía qué hacer, estaba demasiado confundida, demasiado perdida, de ahí también digamos que yo ya sentía como una zona de confort muy grande en mi trabajo, pero ya no era una posibilidad irme de ahí y pensé que se iba a tardar mucho, pero pasaron muchas cosas en esa organización que también me llevaron a mí a dar un paso al costado por un tema de salud mental. Y volviendo a lo que la chica decía, yo pensaba, claro, yo hace mucho quiero explorar otras partes de mi vida, quiero dedicarme de lleno a esto, a crear empresa, creo que ese siempre ha sido mi sueño, creo, no estoy segura. Yo cuando me gradué de 11, por ejemplo, yo le dije a mi papá, no me pagues una universidad, usa ese capital y dámelo para yo montar una empresa. Yo tuve una infancia súper privilegiada, o sea, es decir, yo no tenía que trabajar, yo no tenía que hacer nada de eso, pero yo desde siempre he buscado cómo hacer mi propio dinero. Entonces yo era de las que vendía en el colegio, aunque no se podía vender. Mi mamá iba y me surtía, o sea, como que mis papás siempre han validado mucho y apoyado mucho todo ese tema. Cuando mi papá me dice que no, que lo que me va a dejar es la educación, como muchos papás que crecieron con esa idea, pues yo digo, bueno, ¿qué hay que me pueda ayudar después? Y digamos que quienes me conocen más cerquita saben que he tenido un montón de intentos de emprender. Unos los dejé ir porque ya no resonaban conmigo, otros porque, no, la mayoría porque ya no resonaban conmigo, pero siempre ha estado como esta sensación de yo no quiero trabajar por los sueños de alguien más, sino que quiero trabajar por los míos. Y claro, cuando ella decía, es que antes no te habías permitido perderte porque el camino estaba demasiado definido, ¿cierto? Tú terminas del colegio, vas a la universidad, encuentras un trabajo y es como el paso a paso, como este es tu checklist, úsalo y tú lo vas usando, yo lo sé. Yo fui a la universidad, yo me gradué, yo empecé a trabajar incluso antes de graduarme ya en lo que hacía. O sea, yo tenía mi checklist súper bien detallado y súper bien definido. Cuando yo decidí dar un paso al costado con todo el susto, porque yo ya vivo sola, o sea, ya todo recae sobre mí. Obviamente en un tema más familiar y más conservador, pues no fue desde los mejores ojos, como tienes una estabilidad, tienes esto,
Y yo sí, pero creo que soy una de las que todavía puede decidir dar un paso al costado por salud mental. Y el sábado que estuve en una clase de emprendimiento, me aplaudieron todos eso, porque decían, es muy teso que una generación tan diferente a nosotros, que era los que estaban dando la charla, ya pueda decidir o ya ni siquiera pueda, sino que ya sea consciente, ya piense primero y ponga como prioridad su salud mental. Y por eso yo miro hacia atrás y escucho el podcast de esta chica. Y digo, claro, es que yo nunca me había dado la oportunidad de estar perdida. Nunca me había dado la oportunidad de decir para dónde voy. Porque cuando yo renuncié a mi primer trabajo, yo vivía con mis papás, yo estaba segura de que quería seguir ejerciendo, porque cuando yo estudié, pues también me di cuenta que podía aprender un montón y luego usar eso para crear mi propia empresa. Entonces yo estaba muy segura que quería volver a encontrar trabajo y así fue. O sea, yo encontré trabajo sin experiencia, saliendo de una marca supremamente grande que yo creo que muchos sueñan con estar ahí. Yo llegué después de graduarme, entonces es como yo he ido soltando cosas muy grandes porque siempre confío en que va a llegar algo más grande, o sea, de verdad. Y esta vez yo salí súper drenada del lugar en el que estaba, o sea, yo de verdad lloraba todos los días, pero de verdad no les estoy mintiendo. Yo salí completamente aporreada de allá y yo dije, es que yo no quiero entrar otra vez a una empresa. O sea, te aseguro que yo miro como volviendo a entrar en un mundo organizacional y digo, es que no me veo, es que yo siento que el mundo organizacional cumplió su etapa en mi vida, como que ya no me veo cumpliendo un horario y ni siquiera solo el tema del horario, sino decir, yo estoy trabajando por el sueño de otra persona. Y que eso me puede llevar a mí a cumplir los sueños míos, claro, porque hay una estabilidad. Pero yo creo que en ese momento de la vida en el que di el salto al vacío, en el que me permití perderme, es como el momento en el que la vida me dice, decide qué quieres, porque tienes abiertas todas las posibilidades. En ese momento tú tienes todas las posibilidades dispuestas para ti y quiero ver ese perderme desde ahí. Como yo elegí estar en esa posición porque lo decidí, o sea, porque tuve la oportunidad. Eso ya conlleva otras cosas, ser organizada financieramente y demás, pero también me da susto que el sentirme perdida me lleve a tomar decisiones que después me arrepienta. Entonces, para entender todo eso, también ella decía, es que estamos en una edad en la que se supone que debemos definir lo que queremos hacer el resto de la vida. Y si te soy honesta, yo en ese momento, a mis 27 años, yo no sé qué quiero hacer el resto de mi vida. Sé qué quiero hacer mañana, sé qué quiero hacer esta noche, sé qué quiero hacer pasado mañana. Y eso que a veces no sé. O sea, mañana cumplo un mes de haber renunciado y ya soy que me enloquezco como de, aunque sigo teniendo rutinas, aunque sigo teniendo cosas estructuradas, para mí, que eso es otra cosa que yo hago mucha terapia, para mí mi validación está en cuanto a lo que yo haga, no en cuanto a lo que yo sea. Y es súper teso porque yo hice un TikTok sobre eso y decía, ¿quién es Joana sin su rol? ¿Quién es Joana sin presentarse como la redactora publicitaria de tal lugar? ¿Quién soy? Y para mí también ha sido una pregunta súper densa de responder porque yo digo, listo, después de estos años ejerciendo, sin que mi apellido sea redactora publicitaria de, por la empresa que tú quieras, fue pucha. Además, porque tampoco tengo la certeza de volver a querer ser redactora publicitaria de tal lugar, sino puedo ser todas o puedo ser ninguna. Creo que eso también me remueve un montón porque yo soy la fanática del control. O sea, sí, dejémoslo a ver qué pasa, pero dime cuándo, dónde y cómo va a pasar. Yo amo tener el control o amo tan siquiera tener la idea de que tengo el control. En este momento no tengo el control de absolutamente nada, solo el control mío, que es el que siempre tenemos, seguro. Pero en este momento que todo parece tan difuminado, no tengo ni idea qué voy a hacer.
Y creo que antes me permitía perderme por un rato, pero que yo te diga, llevo un mes asentando esta emoción y todavía me siento pues con un mundo de perdida soy, porque si tú me preguntas qué quieres hacer después de esa etapa, te digo, no sé, o sea, no tengo ni idea de qué voy a hacer, pero, pero en esta etapa descubrí a dónde no quiero volver, o sea, a qué lugar, a qué empresa, a qué personas, a qué ambiente no quiero volver. Y creo que eso también es mi miedo a volver a tener una vida organizacional. Como de que al principio sea hermoso, perfecto, divino. Y yo sé que eso puede pasar en todo, en la vida personal, en los emprendimientos, en todo. Pero siento que esa etapa de sentirme perdida también implica el pensar en volver a empezar. Y uno puede volver a empezar todos los días, pero estoy en un punto en el que puedo tomar cualquier camino y hace mucho no me pasaba eso. O sea, hace mucho yo no podía decir, puedo tomar cualquier camino y arriesgarme. Y arriesgarme a que pase lo que tenga que pasar. Arriesgarme a que no se dé como quiero, arriesgarme, no sé, a equivocarme, pero a equivocarme con plena conciencia de que va a ser una equivocación elegida. Y va a ser una equivocación en la que yo pueda decir, sí, me di durísimo, pero yo lo elegí. Yo elegí darme contra esa pared, mientras que antes no. Antes, pues pucha, es que yo lo miro y yo estaba en piloto automático, completamente. Completamente. O sea, yo me despertaba, me acostaba y lo que pasaba en el intermedio era trabajar, comer cuando no estaba demasiado triste y ya, del resto yo no pensaba ya en qué quería, en qué sueños tenía, en absolutamente nada. Y recuperar a esa Joana un poquito más, que obviamente, como te dije, a mí me encanta tener el control y sentirme como tan a la deriva, me asusta un montón, pero tener a esa Joana también en la posición de date tiempo para pensar qué quieres, date tiempo para pensar hacia dónde vas, date tiempo para, por una vez, no querer solucionar todo y dejar ser lo que tenga que ser. Obviamente con esfuerzo y con objetivos y demás, pero sin querer descifrar el cómo. No necesitas descifrar el cómo. Y menos cuando te sientes perdida. No trates de descifrar el cómo cuando te sientes perdida. Porque creo que es lo más complejo. Y como te digo, yo sé, y si tú eres una persona que le encanta el control, yo sé lo que estás sintiendo cuando te sientes perdida. Pero perdida no es sinónimo de estancada, porque los estancados son los que no se mueven, los que no se atreven a moverse, los que no se atreven a pensar diferente, los que no se atreven a salir de su zona de confort, los que no se atreven a soñar en grande. Y si tú estás perdida, perdido, es porque diste un paso gigante o porque estás a punto de darlo. Y yo desde aquí te digo, no eres el único, no eres la única y de eso se puede salir. Te lo aseguro. ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo ya te el cómo. Lo único que puedo hacer es vivir el día a día, proyectándome también en cómo quiero que sea mi futuro y dando un 1% todos los días para llegar allá. Haciendo un 1% diario. Porque cuando mires hacia atrás, ese 1% se va a ir sumando y va a ir creando lo más grande. Va a superar el 100%. Porque si haces un 1% todos los días, a final de año vas a tener 365% hecho. Que no sé el cómo, no tengo ni idea, no tengo respuestas, pero tengo muchas preguntas que iré solucionando un día a la vez, con tranquilidad, cuando se pueda, con ansiedad cuando trate de regularme, pero siempre teniendo claro a los lugares que no quiero volver y que la Joana de niña estaría muy orgullosa de mí al saber que di un paso al costado con todo y miedo. Porque si te soy honesta, me traqueaban las tripas y todavía lo hace muchos días. Pero sé que mi niña interior está orgullosa de este paso al costado y de haber puesto mi salud mental y mi tranquilidad por encima de mucho
y por encima de todo lo que pueden pensar y por encima de todo lo que me pueden decir, era una excelente empresa, era un excelente salario, era una estabilidad segura, claro, pero ¿a costa de qué? Y a costa de renunciar a muchos sueños y a costa de dedicarle la vida entera a un sueño que no es mi sueño. Así que si estás igual de perdida que yo, te tomo la mano, te abrazo y te digo, no te preocupes, ocúpate, ocúpate del 1%. No trates de volar sin aprender a caminar y date tiempo de sentir esto. Date tiempo de estar perdida, date tiempo de abrazar esto. Te aseguro que vas a tener el resto de la vida para no tener ese tiempo, para ya volverte a enfocar. Pero en ese momento, en ese instante, permítete tener ese tiempo, permítete abrazar la incertidumbre que tanto nos cuesta abrazar, pero que si está ahí, es porque también tiene algo que decirte. Y yo te abrazo en todo eso, de verdad, porque lo estoy sintiendo y porque si tú estás al otro lado y también lo estás sintiendo, hay algo que nos está uniendo. Así que, por más personas perdidas que se permitan soñar en grande, sueña en grande, por favor, porque el mundo está tan sumido en lo estable y no importa cuánto cueste sostener esa estabilidad. Y te voy a decir una frase que me dijeron en estos días en una clase y es, no estás aquí para ser realista, estás para construir una realidad extraordinaria. Me encantó volver a grabar, más en este tiempo, porque si me has escuchado antes, sabes que este podcast es mi catarsis. Que gracias por escucharme, me ayudaría un montón que le des like, que te suscribas, que lo compartas y cuídate un montón.